se escucha bien. Buenos días, sí se Buenos escucha días, bien. sí se escucha bien. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy del curso de Derecho Civil 3 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana número 2, con los temas incapacidad para suceder y representación hereditaria. Iniciamos. El objetivo de la clase el día de hoy es que el alumno domine el tema relativo a la incapacidad para suceder en los procesos de sucesión hereditaria, así como el tema de la representación hereditaria. Vamos a ver entonces en qué consiste esa incapacidad que la ley establece para poder suceder. No la vamos a confundir con la incapacidad civil, que es aquella que la persona carece porque no puede actuar por sí misma. Aquí la incapacidad se refiere a otros términos. Además, la representación hereditaria que corresponde cuando una persona ha muerto, por ejemplo, y era heredero o legatario, o cuando una persona ha renunciado a la herencia. Vamos a ver entonces qué corresponde, porque pueden entrar otros a representarlo en esa sucesión hereditaria. En cuanto a las formas de sucesión, recordamos que la semana pasada hablábamos de que esta puede ser testamentaria porque existe un testamento, porque todos los bienes fueron incluidos en ese testamento y porque el testamento es válido. Porque si alguna de estas llegara a suceder, puede pasar otra situación, ¿verdad? También tenemos la sucesión intestada, que acá por lo regular es porque quien tenía las facultades para poder hacerlo decidió no otorgar testamento. Y al dejarlo sin disposición, será la ley la que intervenga. También puede caer en una sucesión intestada el caso en el que el testamento queda sin efecto por algún motivo o requisito que era necesario para su validez. Y por ello también puede tener lugar la sucesión mixta, porque si bien es cierto, hay un testamento, en este no se incluyó la totalidad de los bienes y por ello es que una parte de la sucesión va a llevarse testamentaria basado en lo que el testamento dice y la otra va a ser de forma intestada, porque si la ley, mejor dicho, porque si en el testamento no quedó dispuesto o incluido, va a tener que ser en forma intestada esa parte, ¿verdad? Por eso es que se denomina mixta. Teniendo esto claro, encontramos en la doctrina guatemalteca, ¿verdad? Que el autor Omar Garnica nos dice que es incapaz de suceder la persona que es incapaz para recibir la herencia o legado. El heredero o legatario que no puede subrogar, es decir, sustituir al causante en cuanto a sus bienes, derechos y obligaciones, porque recordamos que herencia es bienes, derechos y obligaciones. Esto puede ser por dos motivos, la ley así lo ha dispuesto, por eso el autor así lo define, sea por motivos de indignidad o por motivos de testamento, que es lo que vamos a ver en la primera parte de esta clase. Puede entonces la incapacidad suceder en una sucesión hereditaria por motivos de indignidad, ya el término nos hace referencia a que no es digna la persona, o por motivos de testamento. Y vamos a ver cuándo esto es aplicable. Por favor, tengan a la mano su código civil para ir haciendo las respectivas anotaciones. Como decíamos, Omar Garnica califica a la incapacidad como la situación en la que una persona se coloca por no estar calificada para recibir la herencia o el legado, siendo malagradecido para con el ausente. Cuando estamos hablando de indignidad, por lo que no puede tomar el lugar de él en cuanto a sus bienes. Y la ley en el artículo 924 nos da una lista de situaciones por las cuales esas personas no podrían suceder, ¿verdad? A pesar de que hubieran, por ejemplo, sido
consideradas en un testamento. Establece entonces en el primer numeral que son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad el que haya sido condenado por haber dado, mandado o intentado dar muerte a la persona cuya sucesión se trate, a los padres, hijos, cónyuges, convivientes de hecho o hermanos de ella. Es decir, al que haya intentado, dado o mandado a dar muerte y tenga condena, pues tanto al causante, ¿verdad? O testador o a su parentesco. Será causa esta de indignidad para excluirle de la sucesión hereditaria. Subsistirá, no obstante, la gracia acordada al criminal o la prescripción. Esta causa de indignidad, cuando existe una condena por estos motivos, va a subsistir a pesar de que a la persona, por ejemplo, le otorguen ese recurso, ¿verdad?, donde se le perdona la condena, que pudiera el presidente de la República hacerla. Eso ustedes lo ven en materia penal. Pero si la condena está vigente y aún cuando le hubieran concedido el perdón, subsistirá esta incapacidad, ¿verdad? Será causa suficiente para que los demás herederos aleguen que esa persona no tiene derecho de sucesión. También el heredero mayor de edad que siendo sabedor de la muerte violenta del autor de la sucesión, no lo denunciare a los jueces en el término de un mes, cuando sobre ella no se hubiere procedido de oficio, ¿verdad? Si los homicidas fueren ascendientes o descendientes, cónyuge, conviviente del cónyuge, hermanos del heredero. Cesará en la obligación de denunciar, solo si se refiere entonces con el causante. En el 3 tenemos el que voluntariamente acusó, solo acusar, fíjense bien, al autor de la herencia, de un delito que merezca por lo menos la pena de 1 año. Aquí ya no nos hace referencia a una condena, sino a una acusación. En el 4 aparece que el condenado por adulterio con el cónyuge causante. Sin embargo, el término condenado, tenemos que recordar que el adulterio ya fue excluido como delito del Código Penal. Entonces, no podríamos tener una condena penal en ese sentido, salvo que hubiera, ¿verdad? Tal vez una declaración que en la vía civil, por ejemplo, se reclamó que fue causal de divorcio, ahí podríamos rescatar. Pero con el término condena, que la ley es explícita en decirlo, ¿verdad? No podríamos, porque ahora ya a las personas no se les condena por ese delito penalmente. El pariente del autor de la herencia, sí, si habiendo estado demente y abandonado, no lo cuidó, es decir, que no le brindó la ayuda necesaria de recogerlo, asilarlo, en un establecimiento público, si hubiera podido hacerlo. También al padre o a la madre que haya abandonado a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper, cualquiera que sea la edad de los hijos. Ahí tenemos que considerar, ¿verdad? Que, por ejemplo, en nuestro país se da mucho el tema de la pérdida de la patria potestad de los padres por abandono, por muchas situaciones que en eso se ahonda, por ejemplo, en los cursos a veces de derecho penal cuando se trata de niñez y adolescencia, ¿verdad? Porque a ellos les aplica una ley distinta a la ley penal para los adultos. Pero ahí sucede mucho, ¿verdad? Que hay abandono. Y de una vez yo quiero tomar en consideración lo siguiente, lo que les voy a decir, para cuando ustedes recordarán que hablábamos del tema de alimentos. Yo quiero que ustedes hagan un análisis comparativo y a alguien le puede servir si es que trabaja en esa área, en esa materia, el, por ejemplo, establecer que hay incapacidad para suceder al padre o la madre que abandonó a los hijos. Ya podría decirse que sería, si se existe
prueba de que eso sucedió, podría a este excluírsele de la sucesión hereditaria. Pero, por ejemplo, cuando vemos nosotros el tema de las pensiones alimenticias, ahora le doy la mano, licenciado Arenas, las pensiones alimenticias, veían ustedes cuando recibieron esa clase, ¿verdad? Que se puede reclamar recíprocamente, ¿ya? Y leía la noticia de un país en Argentina, ¿verdad? O en España, si no mal recuerdo, ay, no recuerdo cuál de los dos era exactamente, donde una hija había sido abandonada por sus padres. Si bien no es que la dieron en adopción o algo, ¿verdad? La abandonaron. Posiblemente ella se crió con algún familiar, un abuelo, etcétera. Esta persona llegó a tener solvencia económica, ¿verdad? Y en su adultez, ¿verdad? Como le pasa a muchas personas que sus padres ni las atienden o a veces ni la reconocen, pues buscan a los padres para saber de dónde vienen, para hacer procesos de perdón, muchas cosas que pueden suceder en el ser humano, ¿verdad? Pero comentaba esta persona, una muchacha, eh, que ella había acudido al padre solo para conocerlo. Al tiempo que ella se acercó a él y él vio que ella tenía una solvencia económica muy buena, ¿verdad? Decidió demandarla por pensión alimenticia. Y la queja de ella era cómo es posible que esa persona pueda demandarme por pensión alimenticia cuando me abandonó, ¿ya? Posiblemente no se hizo algún proceso, una demanda, una reclamación. Entonces, quiero que ustedes vayan a su Código Civil libro primero y vean si así como es motivo de exclusión cuando un padre o una madre abandona a los hijos, ¿verdad? Y no se hace cargo de ellos o los corrompe, etcétera. Si pudiera una persona en esa calidad tener derecho o no a reclamar alimentos, si es que existe esa exclusión. Y si no, sería un bonito tema, ¿verdad? Para que se considere, perdón, que se considere, permítame, solo voy a recoger algo que se me cayó acá. Ya, disculpe. Que se considere para un punto de tesis, ¿verdad? Recuerden que ustedes ya están ahorita avanzados a la mitad casi de su carrera, ¿verdad? Y sería buen momento para ir pensando en sus temas de tesis, ¿ya? Bueno, sí, licenciado Arenas. Eh, Gracias, doctora. Lo que me surge la duda es el tema del abandono. Vamos a ver si lo puedo formular correctamente. El tema del abandono tiene que ser algo judicial. Pongo un ejemplo. Digamos, una pareja se separa, hay que definir una pensión alimenticia, pero eh, la tutela sería de los hijos se le da solo a la madre, por No, ejemplo. en ese caso no sería un abandono, sino un abandono donde ya se le desprotege, digamos, ya no se le da pensión o, por ejemplo, la fue a prostituir. Ese tipo de abandono a sus hijos menores de edad o que los haya corrompido o tratado de corromper y, por ejemplo, hay una denuncia, ¿verdad? O haya tenido a la persona que demandársele de pensión alimenticia y se fue del país, ¿verdad? Ahí podríamos argumentar que sí, que esta persona puede excluírsele porque le abandonó, ¿verdad? Cuando era menor de edad que necesitaba de pensión alimenticia, de atención, etcétera. Pero el caso de la tutela no, porque puede ser que los hogares sí se deshagan, ¿verdad? Los matrimonios y puede haber un divorcio, ya. Pero el hecho de estar separados no implica el abandono de los hijos, ¿verdad? Ok, no necesariamente, digamos, no existe algo judicial como decir abandono, que alguien demande de abandono a alguien. O sea, pregunto, solo me surgió esa duda. No, es que se va y ¿cómo le diré? Se podría visibilizar el abandono, por ejemplo, documentalmente cuando hubo una demanda, ¿verdad? Pero el abandono, así como el caso que yo les estoy colocando de esta mujer que reclamaba en otro país, que le estaban reclamando pensión alimenticia,
a veces no se puede probar, porque en nuestro entorno se escucha mucho de que la mujer se separó del hombre porque la vida en común ya era insostenible, ¿verdad? El hombre se desentiende, la mujer nunca lo demanda. En nuestro país estaba escuchando el año pasado unas eh, encuestas, no sé encuestas, sino unos, no sé cómo se podría decir, pero se establecía que en nuestro país había un 60% de madres solteras. Y en ese 60% de madres solteras, que quiere decir que ellas solas están a cargo de sus hijos, hay un alto porcentaje de ese 60% en el que las mujeres son las únicas que proveen para el hogar, ¿verdad? Cuando recibieron esa clase recordarán que hablábamos que hay mucha paternidad de parte de los padres no responsable en nuestro país. Pero como las mujeres nunca lo declaran, ¿cómo podríamos nosotros probar en un juicio? Mire, a mí me abandonó ese padre, me abandonó esa madre, ¿verdad? Por ejemplo, un abandono de una madre puede ser que la abuela vaya a un juzgado de menores y le tenga que decir al juez, mire, señor juez, o un juzgado de familia y le diga, mire, señor juez, mi hija se fue, mire, me dejó esta carta y ya no se sabe nada de ella, ¿verdad? No se hace cargo. Ahí podemos comprobar, ¿verdad? Pero nosotros, nosotros pensamos como jueces, como fiscales, como abogados de la defensa, cuando nosotros estamos escuchando todas estas causales, a nuestra mente vienen todas las situaciones que nosotros podemos argumentar en contra o a favor, ¿verdad? Y algo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que probar lo que decimos, ¿verdad? Porque si yo en un juicio voy y digo, no, es que él es una hermana mayor, digamos, que se hizo cargo de sus hermanos y que a ella le tocó sacarlos adelante, etcétera. Y cuando viene el tema de la sucesión hereditaria, aparecen los papás con derecho ellos a reclamar y dicen, no, yo tengo derecho también. ¿Qué sucede, verdad? Esa hermana mayor, ¿cómo argumentaría ella que ellos están excluidos? Entonces ahí pensemos nosotros en todas las formas que podríamos comprobar que existió dicho abandono. Porque si hay, Digamos, si no tiene, testigos, ajá. perdón, si no tiene, digamos, haberlo ido a presentar a un órgano, tendrían que ver vecinos y todos los que hayan conocido toda la vida de él y presentar eso. Todos los medios existentes de prueba, ¿verdad? Pero mientras más respaldo tengan, pues mejor va a ser. Por eso, en su momento, cuando les hablaba yo de la separación y el divorcio, les decía que el divorcio pues se puede establecer claramente, la separación no, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestro país a veces las separaciones se dan de forma brusca y violenta y eso sucede, no lo podemos ocultar, ¿verdad? Y las mujeres tienen mucho miedo de esos hombres. Esos hombres a veces no quieren saber nada de la mujer y los hijos, ¿verdad? Y entonces la mujer por evitar problemas dice mejor ni lo demando, ¿verdad? Sucede mucho en nuestro país. Un día me llama me refieren a una clienta y me dice, mire, yo ya tengo aquí el camión, estoy llevándome mis cosas, pero hasta en ese momento, ¿verdad? En cuestión de 15 minutos yo le tenía que dar una orientación legal a esa mujer de qué y cómo hacer para que cuando ella saliera de ese hogar no perdiera algunos derechos. Entonces, tenemos que considerar que en las relaciones familiares pueden suceder muchas situaciones y nosotros, como estamos del lado del que orienta, ¿verdad? Del que asesora, pues tendríamos que establecer todos los mecanismos para que eso quede comprobado, ¿verdad? Porque las personas no acuden a los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Si es que, o a los eh, entes de seguridad hasta que no existe un daño mayor, ¿verdad? Solo cuando ya hay un golpe, un intento de asesinato, etcétera, ahí ya a veces se acude y a veces ni ahí, ¿verdad? Entonces es un tema delicado, pero se los traigo a colación porque así como
se debe comprobar que la persona fue condenada, también se debe comprobar que estos padres hicieron el abandono de sus hijos o los corrompieron, ¿verdad? Una denuncia que haya puesto la escuela, una denuncia que haya puesto un hospital. En los últimos meses hemos visto algunos casos en los que a los menores que están en los hospitales, ¿verdad? Los hospitales por protocolo, tanto a menores como a adultos mayores, imagino que también sucederá en el caso de mujeres, cuando atienden casos, ¿verdad? Donde pudiera haber lesiones u otras cosas que se estén dando en el interior del hogar, pues ellos lo denuncian, ¿verdad? Aquí tal vez es una forma más leve o menos, ¿verdad? Pero por protocolo lo deben de hacer. En Estados Unidos es tan delicado que inmediatamente hay la pequeña sospecha de que un menor, por ejemplo, está sufriendo algún tipo de afectación en sus derechos, llamémosle así. Puede ser esto en forma física, verbal o hasta emocional, ¿verdad? Psicológica. Interviene inmediatamente la policía, llega la policía a los hogares a establecer qué es lo que está sucediendo, cómo se está desenvolviendo el ambiente familiar, ¿verdad? Pero aquí pues todavía no hay ese extenso alcance, como les digo, porque no hay la excesiva denuncia. Pero las instituciones públicas por protocolo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces siempre piensen ustedes cómo pruebo esto yo que voy a invocar, ¿verdad? Continúo entonces indicando que el que con dolo o coacción, vean también es interesante, obligare al testador a hacer testamento, cambiarlo o revocarlo. Cuando una persona desea otorgar su testamento, cuando veamos los requisitos para otorgar el testamento, van a ver ustedes que, y así como todo instrumento público también, la persona tiene que acudir con el notario, por ejemplo, que va a autorizar ese testamento que él otorga, tiene que acudir de forma voluntaria, libre de amenazas, de coacciones, que la induzcan a hacer a favor de alguien o en contra de alguien un testamento, ¿ya? Pero acá, cuando llegara a suceder eso, ¿verdad? Pudiera, después de que sucedió en el momento el otorgamiento, ir a colocar una denuncia para indicar, ¿verdad?, que se hizo en forma obligada. Y la ley da algunos parámetros para decir, sí, la amenazaron. No, ¿cómo es posible que una persona con tales o cuales características se haya dejado amedrentar por esta otra, ¿verdad? Entonces hay todo un análisis que hacer de que para establecer, ¿verdad?, si en realidad hubo dolo o coacción, pero si solo la amenaza, por ejemplo, de que no, usted tiene que hacer el testamento a mi favor, que un hijo lo obliga a una persona y la persona va, firma, no da signos de que esté amenazada acudiendo a firmar ello, ¿verdad? Y no denuncia. ¿Cómo se puede probar esto, verdad? Entonces, de todos modos, está considerado como una incapacidad por suceder el aplicar, digamos, en contra de una persona que va a testar dolo o coacción para obligarlo a hacer un testamento, modificar el que ya estaba, cambiarlo, ¿verdad? O revocarlo en su caso. Y el que por iguales medios impida a otro hacer testamento o revocar el que tuviera hecho, o lo suplantare, ocultare, altere, entre otros, ¿verdad? Ahí ya vendrían los temas penales, ¿verdad? Tanto en la coacción como en el que impidiere, ¿verdad? Sobre todo cuando se habla de suplantar o alterar, ¿ya? ¿Y hay plazos, disculpe, en los que puede hacer el reclamo? Todo tiene prescripción. En la otra parte de la clase, que ya no es objeto de examen, en su momento vamos a hablar de todas las prescripciones, ya, los plazos que hay. Sí, en el tema específico que estamos leyendo no se hace mención a cuánto tiempo hay para hacerlo, tendríamos que acudir a las prescripciones generales, a los plazos generales de prescripción, ¿verdad? Pero todo tiene un plazo de prescripción. ¿Sí, Molina?
Buenos días. Ujú. ¿Qué sucede cuando el heredero es interdicto? ¿Qué es interdicto para usted? Que es incapaz de administrar su herencia. Por ejemplo, ¿Será que que él tenga es, alguna enfermedad mental o que sea, será que que él tenga es incapaz para tener herencia o para administrarla? para administrarla. ¿Y Porque, qué por sucede ejemplo, con los que están en estado de interdicción? ¿No tienen quien los exactamente, represente? por ejemplo, conozco un caso donde quien lo representa es el padre, pero el Ujú. padre es el que le da la herencia. Entonces, ¿qué sucede después? Bueno, el padre es el representante, pero cuando esa persona quede sin representación, alguien tendrá que asumirla. Él, por el hecho de estar en estado de interdicción, no pierde derecho de sucesión, porque es una persona con derechos, no con obligaciones, pero sí con derechos. Alguien tendrá que asumir esa representación legal de esa persona, y esa persona es la que actuará en la administración correspondiente. ¿Ya? Y ahí en ese caso sería bueno que el padre, ¿verdad? En vida establezca mediante testamento, ¿verdad? Cómo va a tener esto lugar, que lo considere de una vez, ¿verdad? Continúo entonces, el que ejerciere violencia sobre el notario o los testigos para impedir el otorgamiento del testamento o para conseguir que se teste a su favor o a favor de otra persona, a su favor o a favor de otra persona. Cuando ustedes ya estén cursando derecho notarial, van a ver que muchas veces los clientes a veces son adultos mayores y llegan a las oficinas de los notarios con los hijos, ¿verdad? Porque alguien los tiene que auxiliar. Pero a veces los hijos le dicen al notario qué es lo que quieren, ¿verdad? Cuando una persona ya no está en las facultades mentales, ni físicas, ni las que correspondan para hacerlo por sí misma, pues no podríamos nosotros acceder a autorizar un testamento en esas condiciones. Menos aún aquellos casos, ustedes, donde dicen, no, si la señora ya se había muerto y le pusieron la huella y el licenciado autorizó ese testamento. Ahí hay mucha tela que cortar también con la ética profesional, ¿verdad? Sí, licenciado, perdón, Chávez. Buenos días, licenciada. Con relación a heredar a personas que son interdictos, como decía la licenciada en el caso anterior, ¿qué sucede si, por ejemplo, el representante no es el padre, ¿verdad? Tomando el mismo ejemplo de la licenciada, y venga la persona interdicta, y por ser una persona interdicta no se le da herencia, más se le da herencia a todo el resto de hermanos. Eh, Esa es Bueno, una mi duda. persona que está en estado de interdicción también goza del derecho de alimentos a su Sí, sí, favor. eso se lo Y, comprendo, pero ahora y adentro de este libro del código vamos a ver que el derecho de alimentos persiste. ¿Ya? Los herederos no pueden ellos decir, ay, que mire cómo hace, ¿verdad? Porque ellos, si hay una obligación establecida, ¿verdad? En favor de esta persona de alimentos, alguien tiene que hacerse cargo de él también, ¿verdad? ok, entonces entiendo que como si no se le deja una herencia, pero tiene el derecho a alimentos, quien se vaya a hacer cargo por el derecho a alimentos recibe la herencia de él como No. compensación Quien por darle. reciba la herencia tendría la obligación de cederle alimentos, aunque Sí, a él no pues, le hayan dado herencia. sí, pues, esto es lo que le digo yo, de que, digamos, ¿qué pasa si yo soy el hermano número 5? Mis cuatro hermanos reciben la herencia total, pero a mí mi padre no me dejó herencia por ser interdicto. O sea, ese es el detalle, que a mí no me dejaron y tampoco dijeron, esta es la herencia de Marvin y la va a recibir fulano, ¿verdad? Simplemente no se me tomó en cuenta a la hora de heredar. No tiene nada que ver si en un testamento el padre dispuso, ¿verdad? Porque el padre no se le puede obligar, no van a encontrar ustedes un artículo que diga a quién le debe heredar, ¿ya? Cuando se hace testamento. Pero cuando se hace testamento se debe proteger la obligación de alimentos en favor de quien la tenga, sea este menor o en estado de interdicción. O sea, ese derecho va a prevalecer. Y los que reciban la herencia tendrán la obligación ahora de asumir esa carga.
Ok, comprendido, licenciada, muy amable. Ahora, no quiero que ustedes se confundan con una persona que está en estado de interdicción establecido por un juez a una persona que no se puede desenvolver por sí misma, pero que nadie ha ido a un juzgado a establecer la interdicción de ella, que sucede mucho también en nuestro país, ¿verdad? Bueno, entonces en esta gama de situaciones que dan motivo a excluir, digamos, a los herederos o legatarios por ser incapaces por indignidad, ¿verdad? En el artículo 925 nos dice cuándo esto no aplicaría, ¿verdad? Las incapacidades enumeradas en el artículo anterior no se aplican cuando el causante así lo dispone en disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que lo hayan producido. Si a pesar de todo lo que vimos aquí, el testador viene y los incluye en la herencia, pues ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? El resto de herederos no podrían reclamar excluirlo, porque a pesar de que el testador tenía conocimiento, fue amenazado, él los quiso incluir, pues ahí ya no podemos hacer más, ¿verdad? Luego en el artículo 926 existe otra forma de excluir a los que aparecen en la sucesión. Y esa es la forma de incapacidad para suceder, ya no por indignidad, sino por testamento. Voy a desarrollar este pequeño contenido de qué es el testamento, pero en su momento vamos a tener una clase relativa al testamento y ustedes van a tener una tarea para ver exactamente cómo se hace un testamento, ¿verdad? En el artículo 935 está establecido que el testamento es un acto puramente personal, quiere decir que nadie más puede hacerlo por uno, de carácter revocable, por el cual la persona dispone del todo o de parte de sus bienes. ¿Para cuándo? Para después de su muerte. Entonces, el testamento es la figura legal que la ley ha predispuesto para que la persona diga a quién le van a quedar esos bienes. Puramente personal, porque como les digo, nadie puede ir en nombre de él. No puede ir nadie en representación legal de él y decir, aquí vengo a otorgar el testamento en nombre de, ¿verdad? No aplicaría ahí la admisión de un mandato, etcétera. Carácter revocable, porque acá cada testamento que se haga revoca al anterior, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Que si hay dos escrituras de compraventa y la primera va a ser la primera que se inscriba, perdón, va a ser la que va a estar en primer lugar, ¿verdad? Es la que se va a ejecutar. La hipoteca, la primera que se inscriba es la que va a tener el lugar preferente, ¿verdad? Como se dice ese principio registral, ¿verdad? Primero en presentación, primero en registro, primero en derecho. Acá es al revés, ¿verdad? El último testamento es el que tiene validez, porque por eso se llama disposición de última voluntad, no de primera voluntad. Entonces, el testador puede hacer un testamento hoy le hicieron algo, se peleó con las personas que él había declarado herederos, él el lunes puede ir a revocar este testamento y hacer uno nuevo. Ese es el carácter revocable, ¿verdad? Dispone de todo o parte, y ahí va a tener mucho que ver, ¿verdad? Si dispone de todo, quiere decir que todo va a ser testamentario, pero si no dispone de todo, quiere decir que va a ser mixto, porque una parte va a tener que diligenciarse en intestado. ¿Y para cuándo va a tener efecto esa transmisión de los bienes que mediante testamento se está disponiendo? Para después de su muerte, ¿verdad? No para antes de su muerte. Si se quiere hacer algo para antes de su muerte, ya no utilizamos la figura del testamento. Tendríamos que irnos a una donación con usufructo vitalicio, etcétera, ¿verdad? Teniendo claro entonces que el testamento es un acto puramente personal, revocable, donde se incluye todo o parte y para que surta efectos después de la muerte, tenemos que la ley ha dispuesto que son incapaces para suceder por testamento, digamos es el título que le da el artículo, los ministros de los cultos, a menos que sean parientes del testador, ¿verdad? Cuando una persona está en su ocaso de la vida, en enfermedad ya terminal, llamémosle también, o que
está por morir, ¿verdad? Puede ser que se aboque mucho a un ministro de culto, a un ministro religioso, y se quiera aprovechar y decir, mire, hagan testamento a favor mío, ¿verdad? Puede ser. La ley establece que estas personas no pueden suceder a menos que sean parientes del testador, ¿verdad? Los médicos o cirujanos que hubieran asistido al testador en su última enfermedad, si éste falleciera de ella, salvo que sean parientes también del testador. Entonces, estos vemos que pueden estar cerca de la persona, influir en la decisión de autorizar un testamento donde ellos sean los beneficiarios, ¿verdad? Los herederos, y esto pudiera ser motivo de impugnación en estos dos casos previos, a menos que sean parientes del testador, ¿verdad? Aquí pudiéramos decir, bueno, es que hay un poco aquí de límite entonces a esa libertad de testar a favor de cualquiera que yo quiera, ¿verdad? Pero la ley así lo ha dispuesto. El notario que está autorizando el testamento o sus parientes del notario y los testigos instrumentales que por ley deben intervenir en un testamento, no pueden tampoco decir, mire, fíjese que yo soy el heredero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él podría haberse aprovechado y colocarse él como beneficiario o sus parientes o los testigos de ese testamento que otorgó. ¿Podría un notario recibir una herencia de otra persona? Sí, si él no es el que autoriza el instrumento del testamento. El tutor, protutor y parientes de ellos, si no se hubieran aprobado las cuentas de la tutela. Recuerden que la tutela entra en una fase de administración y posteriormente pues es que se rinde cuentas, ¿verdad? Y si eso no ha sucedido, a menos que fueran parientes del pupilo, no tendrían derecho de sucesión. Y las instituciones extranjeras, aquí la ley es directa, ¿verdad? Dice cualquiera que sea su finalidad, no podrían suceder por testamento. Consideraciones. En el artículo 927 habla que esa indignidad de los ascendientes no daña a los descendientes. Quiere decir, ¿verdad?, que aunque los padres sean excluidos por ello, en el caso de la indignidad, los hijos de estos, si la ley los llama a suceder, ¿verdad?, y admite la representación, pues tendrían ellos derecho de representación. Pero si eso llegara a suceder, ni el padre ni la madre, que fue excluido por indignidad, tendrá sobre esa herencia que pasa a sus hijos los derechos de la administración que tendrían ellos por ser los representantes legales de ellos, ¿verdad? Solo puede, ojo, deducirse la acción para declarar la indignidad del heredero, ojo, dentro de 2 años de que el indigno esté en posesión de la herencia. Y esto responde a algo que el licenciado antes previamente preguntaba, ¿verdad? El tiempo para reclamar la acción de indignidad va a ser el que establece el artículo 928. Y esta no se podrá intentar por los herederos si no se ha iniciado durante la vida de ¿verdad? Porque puede decirse, yo voy a que el heredero reciba y ya voy a demandar yo a los hijos de ¿verdad? No, tiene un plazo para establecerse. Si en la ley ustedes no encuentran un plazo de prescripción, como por ejemplo de para plantear la acción, nos tendríamos que ir al que les hacía referencia, a los plazos generales de prescripción que están en el libro 5. Y luego viene el tema de la representación hereditaria. Perdón, hay un artículo 928 también que es importante. Solo puede deducirse la acción para declarar la indignidad dentro de los 2 años que veíamos, ¿verdad?, del indigno. No se podrá intentar la acción contra sus herederos. Y luego en la parte final habla que esto no produce efecto contra tercero de buena fe. Si surgió dentro del proceso, se dio de que ese bien, por ejemplo, pasó de buena fe a un tercero, pero nunca hubo reclamación, ahí va a ser motivo de discusión en un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Posiblemente a quien le corresponda el derecho. ¿Por qué? Porque la ley está diciendo que contra ese tercero no produce efecto. Entonces, los temas sucesorios son bien problemáticos cuando se diligencian y muchas veces terminan en los órganos jurisdiccionales
hasta en 20 años tratando de establecer a quién le corresponde o no el derecho, ¿verdad? En cuanto al derecho de representación que está desarrollado del artículo 929 a 933, les voy a explicar en qué consiste. Se establece que el derecho de representación hereditaria es el que tienen los descendientes, fíjense bien, dice descendientes, no dice ascendientes, descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. Si hubiere muerto antes que el causante, igual derecho tiene cuando el heredero ha renunciado a la herencia o la ha perdido por indignidad. En este caso, los hijos o descendientes tienen derecho a heredar representándolo, ¿verdad?, al repudiante o al excluido. La persona que por indignidad perdiera el derecho de heredar, en ningún caso tendrá la administración de los bienes de los que entren a representarla, ¿verdad? La ley es clara en decir sí hay derecho de representación, pero no de que el excluido, ¿verdad?, el repudiado, sea el encargado de administrar los bienes, ¿verdad? De todos modos, igual todos los bienes que quedan en favor de menores incapaces o ausentes, no se puede disponer de ellos, ¿verdad? El que tenga la representación o los padres no pueden disponer de ellos sin contar con autorización judicial o, en su caso, con la intervención de un notario en procesos o en diligencias de jurisdicción voluntaria notarial. Eso lo van a ver ustedes en próximos semestres, ¿verdad? En Derecho Notariado, en el 6º semestre. Ahí se habla de cómo es este proceso de y disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, ¿verdad? Entonces hay mucha protección a que esa administración no caiga en manos del que fue repudiado, ¿verdad? Porque por algún motivo fue excluido o repudiado. Ahora, si ya se murió, pues ¿cómo va a entrar en administración? A partir del artículo 930 se empieza a desarrollar cómo va a tener lugar esta representación. En la línea colateral, la representación solamente le corresponderá a los hijos de los hermanos, quienes heredarán por estirpes si concurren con sus tíos, ¿verdad? Si están hablándose acá de una sucesión de un abuelo, ¿verdad?, que ya tiene nietos y uno de los hijos muere, pues los nietos entran a sustituir a ese hijo que falleció, ¿verdad? Entonces ellos van a heredar. ¿Y cómo van a heredar ellos? Por estirpes. La semana pasada hablábamos del tema de que se sucede por cabezas o por estirpes. Por cabezas es el que le corresponde, el que fue designado, en el caso de los hijos, ¿verdad? Pero al que entra por representación entrará por estirpes. ¿Por qué? Porque a él le corresponderá lo que al padre le hubiera correspondido. Pero si es más de una persona, esta parte que le correspondía, digamos, hay una sucesión hereditaria donde el abuelo cede el 100% de sus bienes a sus hijos, ¿verdad? Son 3 hijos. Entonces quiere decir que a cada uno le corresponderá el 33% de la masa hereditaria. No estoy hablando de bienes. Observen ustedes que la repartición de bienes, eso es un efecto posterior, una fase posterior. Cuando los herederos reciben este 33%, pero resulta que muere uno de ellos que tiene derecho a ese 33%, pero tenía hijos, estos hijos entran en representación y ellos se dividirán ese 33% que a él le correspondía, ¿ya? Entonces, eso es entrar a suceder en representación por estirpes, ¿verdad? Si los sobrinos concurren solos, ¿verdad?, heredarán por partes iguales. En caso, ¿verdad?, de que los tíos ya no existieran y ya no haya otros nietos, ahí sí, ¿verdad? No hay representación en línea ascendiente ni en ningún otro pariente fuera de los mencionados en el artículo anterior. Siempre que se herede por representación en línea recta descendiente, la división de la herencia será por estirpes, de modo que el representante o representantes no hereden más de lo que les correspondería a su representado si viviese, ¿verdad? Las disposiciones de este capítulo rigen tanto para la sucesión intestada como para la testamentaria. Pero la representación en caso de testamento, ¿verdad?, solo se efectuará cuando los herederos o legatarios sean parientes del testador. Entonces,
Estas son las reglas de la representación, cómo va a operar en una sucesión hereditaria. Vamos a dar 5 minutos para saber si tienen alguna duda en este sentido o comentario, pero por favor vamos a ser directos y no nos vamos a extender mucho. Para adelantar, yo de todos modos voy a colocar la presentación del contenido extra para que lo desarrollemos posteriormente y también nos dé tiempo de realizar preguntas, ¿verdad? Ustedes me indican si tienen alguna duda o comentario y si no, pues me permiten pasar al contenido adicional. Solo licenciado Marvin Chacón todavía tiene levantada la mano, no sé si quiere volver a intervenir. No, licenciada, todo bien. Disculpe, ya no bajé la mano. No tenga pena. Bueno, tomando en consideración de que no hay preguntas, ¿verdad? Voy a pasar a este contenido extra que, claro, no es objeto de evaluación. En el transcurso de la semana, licenciado Sosa, le compartí las presentaciones de todo el semestre, ¿verdad? Igual, si no pueden acceder en la metodología que hayan dispuesto a organizar, ustedes pueden pedir las presentaciones en el correo de la clase, ¿verdad? Y yo se las mando. Pero me parece que están muy bien organizados, entonces ahí estarán en disposición. También les compartí esta presentación que tiene 46 diapositivas, si no estoy mal, que es un contenido extra que no va a ser objeto de evaluación y que va a servir para complementar sus conocimientos. Usualmente así se estudia derecho civil, ¿verdad? En una licenciatura con 4 derechos civiles. Y en el cuarto derecho civil, pues se desarrolla todo lo relativo al libro quinto. No obstante que ustedes en la metodología que tienen, solo cursan el libro primero civil 1 y el libro segundo civil 2. Pero en el libro civil, en el curso último que ustedes tienen de civil, que es civil 3, ustedes ya solo reciben sucesión hereditaria, porque así lo dice el programa, ¿verdad? Sin embargo, hay 2 libros más que están ahí contenidos y que, pues si no se diera este contenido extra, pues ustedes no tendrían acceso a ese conocimiento. Conocimiento que les va a ser de mucha importancia y que en su momento, ¿verdad? Les va a servir también para derecho notarial, que aún que se les den contenido extra o no se les llegara a dar, por la persona que esté dando el curso, ¿verdad? Ustedes indaguen, compren libros en relación a esto, ¿verdad? Porque me atrevería a decir que cuando salgan ustedes al mercado laboral profesional, van a ser más consultados por contratos que a veces por sucesiones. Por supuesto que por sucesiones hereditarias uno es muy requerido para consultas, ¿verdad? No todos lo llevan, pero los contratos, esos ahí sí, no hay notario, ¿verdad? Que no haga contratos. Y otras escrituras que precisamente no son contratos. Por eso nosotros en este contenido extra aprovechamos los minutos, ya que el derecho de sucesiones es bien directo, escueto y muchas veces claro, ¿verdad? Para desarrollarles este contenido extra y no se queden sin ello. Les decía, ¿verdad? Que en ese libro quinto encontramos dividido en derecho de obligaciones y de obligaciones en general. Es el tema, ¿verdad? Las obligaciones en general. Y lo divide el libro en parte primera, obligaciones en general, donde nos describe todo lo relativo al derecho de obligaciones que ahorita vamos a ver, y luego lo relativo a los contratos. Entonces, decíamos qué es el derecho de obligaciones y nos quedábamos en esta parte la semana pasada, porque el derecho de obligaciones prácticamente es el negocio jurídico, ¿ya? Y en el negocio jurídico, ¿qué encontramos? Encontramos, ¿verdad?, que se trata aquí de establecer en esta parte del código cuando un negocio jurídico tiene validez. Libro primero habla de personas y relaciones familiares, familia. Libro segundo habla de bienes. Libro tercero de sucesiones. Y libro cuarto el registro de la propiedad. Ya para cuando hemos llegado al libro quinto, nosotros ya hemos visto todo lo anterior, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Aquí en el negocio jurídico intervienen personas, cosas, etcétera,
¿verdad? Relaciones entre personas y cosas, y surge el negocio jurídico. Y dice el autor que el negocio jurídico es todo trato o acuerdo que dos o más personas, no comerciantes, establecen, ¿verdad? Y apegado a derecho. Excluye a los comerciantes porque si estuviéramos hablando de comerciantes, eso se regula en el Código de Comercio. Entonces, las negociaciones que las personas hagan entre ellas y las cosas de ellos, sus bienes, ¿verdad? Van a entrar a un denominado negocio jurídico. En el artículo 1251 se establece que el negocio jurídico requiere para su validez tres cosas que tenemos que tener claras. Además de la presentación, yo les compartí unos audios. Me disculpan ahí por la voz un poco chillona que tengo, ¿verdad? Que aparece, pero miren, hagan eso a un lado y quédense con lo que ahí les comparto. Traté yo ahí desde que decidí hacerle esa grabación y casi 4 horas me tomó hacerla en varios días, ¿verdad? Donde mi garganta pues sufrió las consecuencias, pero por si a mí no me diera tiempo de ver todos los artículos, a ustedes sí les da tiempo de escuchar el audio y ver artículo por artículo, ¿verdad? Hagan el esfuerzo por hacer ese ejercicio, ya que pues yo hice ya el esfuerzo previo, ¿verdad? Y la universidad me permitió compartírselos, aunque no sea esto objeto de examen, ¿ya? Entonces, el negocio jurídico requiere para su validez, ¿verdad? Para que pueda decirse este negocio es válido, ¿ya? Capacidad legal del sujeto que declara la voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Quiere decir que lo que es objeto de negocio entre las partes y sus bienes, ¿verdad? Sus propiedades, tiene que tener estas tres características. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes ya actuamos nosotros en calidad de notarios? Un cliente llega con nosotros, ¿verdad? Y nos dice, fíjese que yo quiero celebrar este contrato o quiero, por ejemplo, hacer este testamento, ¿verdad? Porque aunque el testamento no sea un contrato, es una declaración de voluntad que tiene contenidos los elementos de un negocio jurídico porque es donde él ha dispuesto. Por supuesto que no es una negociación entre dos o más personas, pero nos sirve eso también para calificar si lo que estamos haciendo es correcto. Entonces acude la persona con nosotros y nos dice, o se quiere, por ejemplo, celebrar un matrimonio, ¿verdad? También aplica estos requerimientos del negocio jurídico, consideraría yo. ¿Por qué? Porque dice que el que comparezca tiene que tener capacidad legal para declarar su voluntad. ¿Cómo califico yo que una persona tenga la capacidad legal? Bueno, ya es mayor de edad, cuenta con su DPI. Si no es mayor de edad, yo no puedo celebrar ningún negocio jurídico, ni acto, ni declaración de voluntad. ¿Por qué? Porque la persona no tiene capacidad legal. ¿Ya? Cuando la persona declara su voluntad, además su consentimiento, que va a quedar plasmado después en una firma, posiblemente, ¿verdad? No tiene que adolecer de vicio. Y más adelante vamos a ver en qué consiste adolecer de vicio. Y que el objeto de lo que se esté negociando sea lícito, que la ley lo permita, ¿ya? Que no esté prohibido en el ámbito de la negociación. ¿Qué sucede entonces cuando una persona se presenta ante nosotros y no tiene la capacidad legal, no da su consentimiento porque estamos viendo que la están amenazando, por ejemplo, cuando está otorgando el testamento, ¿verdad? O por ejemplo, si lo que quieren pactar o negociar tiene una ilicitud que nosotros como conocedores del derecho penal, sabemos que eso es ilegal, ¿verdad? En consecuencia, cuando nosotros estamos escuchando al cliente que nos está explicando qué es lo que quiere, nosotros de una vez estamos haciendo el ejercicio mental de decir, bueno, le voy a pedir su documento de identificación. Él dice que es el propietario de la casa, quiero ver el título de la propiedad, quiero ver si está a nombre de él. Ya, si no está a nombre de él, pero es que él viene en representación del padre o de un hermano, bueno, yo quiero ver el mandato.
Quiero ver si ese mandato cumple con las características correspondientes que la ley manda. Ahí es donde yo empiezo a calificar. Si a mi oficina llega y me dice, mira, licenciada, es que yo le voy a traer aquí a mi mamá, que ella ya no habla, ya no mira, no escucha, pero ella me está declarando a mí como heredero. Yo no podría en esas condiciones autorizar un testamento. Porque cuando ustedes vean los requisitos que se quieren para hacer un testamento, eso no calificaría, ¿verdad? O que la están amenazando, o que la persona llegue y le diga, mire, le ponga una pistola sobre el escritorio, porque hay gente que es así, su carácter es así, y diga, mire, aquí viene mi esposa o mi esposo, porque va a hacer su testamento y yo soy la heredera o el heredero. ¿Cómo podríamos nosotros decir que la persona está dando su consentimiento sin vicio? No está ahí voluntariamente, está amenazada posiblemente. Y en el objeto lícito, ¿verdad? Lo que les hacía mención, no podríamos decir, mire, yo le vendo a este niño, yo le entrego a esta persona para esclavitud, por ejemplo, no podríamos decir eso, ¿verdad? En un contrato, en un negocio jurídico, no podríamos decir, mire, que vamos a celebrar el contrato donde la persona vende el Palacio Nacional. Eso no está, no es un objeto lícito que esté en el mercado comercial. O que digamos, mire, yo voy a hacer la entrega de tal producto que es ilegal. Tampoco, ¿verdad? Establece entonces en el 1052 que la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley. Más adelante van a ir viendo ustedes, cada vez que la ley dice se presume, así como en la filiación dice, ¿verdad? Que se presume que el hijo nacido dentro de tal y tal periodo es hijo del esposo, ¿verdad? Así como la ley hace esa presunción, vamos a ver qué otras presunciones hace la ley, ¿verdad? Para que nosotros las consideremos, incluso después cuando estemos viendo contrato por contrato. La manifestación entonces de la voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción en los casos que la ley lo disponga como expresamente. Yo les he dicho siempre, ¿verdad? Que cuando tengan su ley a la mano, tengan un marcador. Y me sirve esto para decirle que busquen un marcador con letras doradas o un lapicero que tenga letras doradas. Y ojo, cada vez que ustedes encuentren el término en la ley que diga expresa o expresamente, de manera expresa, cada vez que ustedes encuentren eso en un artículo de la ley, márquenlo con dorado. Así, eso les va a servir un montón. ¿Por qué? Cuando en la ley dice que algo debe ser de manera expresa o expresamente, quiere decir que si no está en un documento escrito claramente qué es lo que se quiere y además se utiliza el término expresamente, la palabra expresa o expresamente, no va a ser eso permitido y eso les va a ayudar cuando estén ustedes en un juicio a establecer si algo debía ser expuesto, declarado expresamente o no. ¿Ya? Si algo no es expresamente declarado, se tendrá por no puesto o nos vamos a las presunciones. Un ejemplo, cuando usted celebra un contrato de arrendamiento, ¿ya? Y en el contrato, en ningún lugar del contrato dice que está prohibido el subarrendamiento, quiere decir que está permitido. Es una presunción. La ley dice, si usted no lo puso, está permitido. No puede después alegar que no se puede hacer. O, por ejemplo, cuando usted viene y celebra un contrato y tiene contenida hipoteca. Si en las cláusulas de ese contrato no dice que acepta expresamente la hipoteca tal, si no dice eso, esa hipoteca no se la inscriben en el registro de la propiedad. ¿Ya? Entonces, por eso para mí es importante manifestarles que el término expreso cuando aparece en la ley, marquémoslo con letras de oro, porque eso nos va a servir mucho para establecer después si hay o no hay derecho. ¿Ya?
Entonces, la manifestación de la voluntad es la declaración de las partes, ¿verdad? Dice que puede ser, ahorita les voy a dar la palabra, solo quiero terminar, ahí quédense en la lista, licenciada. Ahorita quiero avanzar y de ahí les voy a dar los minutos para que todos dejen la mano levantada porque va a ser la primera que tenga derecho a expresar. La ley dice, ¿verdad? Establece que la manifestación de la voluntad de quienes intervienen en el negocio jurídico puede ser expresa o tácita. Entonces, aquí viene una situación que nos va a servir para aclarar mucho el panorama. Un negocio jurídico no siempre va a ser escrito o no siempre vamos a encontrarlo de manera escrita. Hay negocios jurídicos que las personas los hacen de manera verbal. De hecho, allá en el derecho mercantil, bastará, fíjense ustedes, un simple cruce de chat de correos electrónicos para establecer que el contrato existe. O incluso, fíjense, cuando usted viene y va a su cajero, saca el dinero y le pregunta, mire, ¿usted quiere que le cobremos un seguro tal? Y usted le da clic, ya. O cuando lo llaman y le dicen, mire, ¿usted quiere una tarjeta de crédito? Y usted dice por teléfono, sí la quiero. Los contratos no siempre van a ser escritos. Ya, por eso dice que la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. A veces no la vamos a encontrar expresamente. Ahora, para que los negocios jurídicos tengan validez, vamos a encontrar cómo deben de ser esos requisitos del negocio jurídico. Pese a que existe negocio jurídico, aunque no exista forma documental de probarlo. Cuando nosotros ahorita, en esta parte del curso, hablemos del tema de contratos, fíjense bien, no siempre yo me estoy refiriendo al contrato escrito. Porque contrato es, van a ver después, la negociación de dos o más personas para establecer derechos y obligaciones. Resumiéndolo, ¿verdad? Entonces, no siempre el contrato va a ser escrito o lo vamos a encontrar escrito. Lo que sí nos va a permitir el contrato escrito cuando exista es facilitar la forma de hacer valer los derechos que ahí están contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Si viene una persona conmigo y me dice, mire, fíjese que yo estoy vendiendo tal terreno, ¿ya? Yo vengo y me dice, mire, yo tengo una gran necesidad y ahorita yo necesito 50,000 quetzales para pagar una operación de emergencia, ¿ya? Nosotros de palabra ya hicimos el negocio y el contrato todavía no existe. Y es más, yo me adelanté y le entregué los 50,000 porque si no les los daba, ¿verdad? Según lo que me manifestaba, él perdía a alguien la vida, ¿verdad? El contrato ya existe. La forma de probarlo es la que todavía no tenemos. Si una vez suceda la emergencia, yo voy y le digo, mire, don fulano, ¿cuándo me va a llegar a firmar el contrato con el licenciado, con el notario? Y él se hace loco, yo lo voy a tener que demandar. Entonces yo voy a llevar la prueba y le voy a decir, mire, señor juez, fíjese que yo a él le pagué. Mire, aquí está el cheque que yo le di y que él lo cobró. Aquí está la transferencia que yo le hice. Tengo a fulano de testigo que declare o por otros medios legales que van a aprender ustedes en procesal civil y mercantil, van a ver ustedes cómo esto se hace valer. Ahora bien, después respondo las preguntas. Ahora bien, si esta persona tuviera un contrato y le dice, fíjese que él a mí me firmó el contrato, pero no me quiere entregar la casa. Yo voy con mi contrato y le digo al juez, mire, señor juez, yo soy el dueño, entonces ejecutemos para que lo saquemos al señor, ¿verdad? Porque yo ya le compré la propiedad y no me la quiere entregar, ¿ya? No es lo mismo ir a probar a un juzgado, fíjense, que nosotros hicimos un negocio y que no se ha documentado, a documentar el negocio e ir a demandar. Entonces, cuando nosotros todavía estamos reclamando un derecho,
lo hacemos comúnmente en un juicio ordinario, que es el más largo que existe en el derecho civil y mercantil. Ya, esos que pueden durar añales de 5, 10, 20 años. Ya, perdón. Disculpen. Ese tipo de juicios es extenso. A decirle al juez, mire señor juez, yo aquí tengo el contrato, solo que falta ejecutarse en una vía ejecutiva, un tipo de juicio que se llama ejecutivo, usted por favor proceda, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el documento yo ya tengo el derecho reconocido como propietario y por lo tanto ya solo hay que sacar al señor. Entonces, lo que quiero yo dejarles claro es que cuando nos referimos al término contrato, muchas veces vamos a estar hablando de él como un documento, sí, pero el contrato no es precisamente el documento, la forma de documentarlo, el escrito, la escritura, ya, eso es la forma de probarlo, ¿verdad? Y les pongo el ejemplo en materia laboral. Hay contrato de trabajo cuando un trabajador está a disposición del patrono. Hay contrato de trabajo. ¿Hay contrato escrito? ¿Será que no haya contrato escrito invalida que exista el contrato de trabajo? No. El contrato existe por la simple relación que está teniendo lugar. Ya, donde uno está al servicio del otro, el otro le da instrucciones al trabajador. Ya, este le da su tiempo y este le da su salario. El contrato existe. La prueba documental no necesariamente. Y en el de materia laboral, la carga de la prueba de la existencia del contrato escrito de trabajo la tiene el empleador o patrón, ¿ya? Entonces, esto quiero que nos sirva a nosotros para comprender que los contratos, según la materia de los que sean, según el tipo de contrato del que estemos hablando, vamos a encontrar unas características que de una vez se las adelanto acá, cuando ya empecemos a ver contrato por contrato, ¿ya? En su momento vamos a hablar del mandato, ¿verdad? ¿Qué contrato es? ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo pueden celebrar? ¿Qué características tiene? Sus clasificaciones. Y vamos a ver un elemento que es el elemento formal. ¿Cómo debe ser la forma del mandato? ¿Ya? Y aquí yo les he descrito si va a ser en escritura pública, documento privado, porque eso está en la ley establecido, ¿verdad? No puedo yo otorgar un mandato y decir no lo voy a hacer en escritura pública. Ustedes van a ver ahí según la calidad que sea, ¿verdad? Y así vamos a ir con cada contrato posteriormente. Pero volviendo a esto, vemos, ¿verdad? Que la forma del negocio jurídico documental, no precisamente la ausencia de ese documento, puede invalidar la existencia del contrato. Porque desde que las personas hicieron ese trato o acuerdo y se cumplía con esto que aquí aparece, pues tiene lugar el negocio jurídico, ¿ya? Y en ese orden de ideas, fíjense, vamos a tratar de desarrollar en las clases antes del examen parcial todos estos vicisitudes o declaraciones específicas que están en esta parte de la ley. Y nos dice acá, ¿verdad? La ley, nos establece la ley cómo debe de ser la declaración de voluntad. Cuando hay vicios en esa declaración de voluntad. Cuando puede en un negocio jurídico colocarse condiciones y cuáles son válidas. ¿Ya? Los plazos en materia de derecho de obligaciones, aquí es donde están plasmados. Y el tema de la simulación. Yo voy a tratar de irlo desarrollando, como les digo, lo más que pueda, pero en los audios que grabé está más detallado. Todas las obligaciones que se generan de esa negociación, obviamente, van a tener que cumplirse. Y en esta parte, en este capítulo que les estoy mostrando, se habla
o se describe lo relativo a cómo se cumplen las obligaciones. Y aquí se describen las formas, que una de las formas de cumplir con una obligación es pagando, ¿ya? Y aquí están detalladas las formas de hacer los pagos, ¿ya? Todo esto nosotros lo tenemos que conocer porque cuando hacemos un contrato tenemos que tener claro cuál es el que aplica y cuál es el que no, ¿ya? Pero así como hay cumplimiento de obligaciones, no solo de pago, van a ver ustedes después que hay otras formas de cumplir obligaciones. También tenemos el incumplimiento de las obligaciones. Cuando una obligación creada o que se pactó entre las personas en un negocio jurídico se incumplen, se cae en ciertas situaciones legales que van a tener repercusiones por lo regular en lo económico, ¿ya? Y aquí es donde vamos a ver cuándo es que entra la culpa, cuándo es que entra la mora, ¿ya? Y que aquí quiero que tengan claro la mora mercantil, a diferencia de la mora civil, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Y aquí es donde está regulado algo que es lo que más se va a reclamar en todo juicio civil, por lo regular. Los daños y perjuicios, no prejuicios. Aquí dice daños y perjuicios. Aquí es donde nos establece la ley en qué consisten, ¿ya? Y luego el tema de las cláusulas de indemnizaciones que se pueden pactar en los contratos, las arras también en qué consisten. Entonces vemos, se crea la obligación se crea, pues esta tiene que cumplir con ciertos parámetros para que sea válida. También esta se puede revocar, invocar nulidad sobre ella. Hay modalidades de obligaciones, ¿verdad? Como vamos a ver, está el cumplimiento de las obligaciones, el incumplimiento de las obligaciones, la transmisión de obligaciones cuando se le ceden a otro las obligaciones generadas, la extinción de las obligaciones cuando se termina la obligación, ¿verdad? Y las obligaciones provenientes de contrato. Aquí ya cuando empecemos a hablar de esto, ya nos empieza a meter en el mundo de los contratos, ya no se sale solo, se habla del negocio jurídico en general, sino de los contratos más concretamente y nos empieza a detallar las modalidades de contratos que existen, ¿verdad? Otros aspectos a considerar cuando se celebra un contrato. ¿Qué sucede cuando en un contrato hay situaciones que ameritan que se solvente algo, ¿verdad? Porque puede causar esto conflicto, que es el saneamiento. La forma, aquí sí ya, cómo exige la ley que sea la forma de los contratos, cómo los contratos se pueden rescindir, es dejar sin efecto, cómo se dividen los contratos, esto para más efecto de comprensión, cómo opera cada figura, ¿verdad? Cómo se interpretan los contratos, el tema de la representación y cómo es que opera la gestión o el gestor de negocios en materia civil, ¿verdad? ¿Qué sucede con el enriquecimiento sin causa? ¿Qué pasa cuando solo una persona es la que declara la voluntad? Y en este apartado vamos a ver que todo daño debe indemnizarse, como con daños y perjuicios, ¿verdad? Esa indemnización es los daños y perjuicios. Y cuando ustedes vean, van a ver una gama, una lista de daños que deben indemnizarse previstos en materia civil. Para que ya conocido eso, entremos nosotros a desarrollar contrato por contrato, ¿ya? Contrato por contrato. No todos van a constar en escritura pública, pero vamos a ver en detalle cómo van a ser cada uno. Y solo hoy, con ánimo de que avancemos un poco, antes de darle la palabra, ¿verdad? Quiero establecer algunos artículos de relevancia, pero como les digo, lo idóneo para mí sería que ustedes, ahí sí que el tiempo que ustedes quieran destinar para ello, escuchen los audios que ya están grabados sobre este contenido, ¿ya?
Yo solo me voy a limitar a resaltar algunos artículos de mayor importancia, digámosle así. El negocio jurídico, decíamos, requiere para su validez A, B y C. Ya se los dije en la diapositiva anterior. La manifestación puede ser expresa o tácita y puede haber presunción. El silencio no se considera manifestación tácita. Yo voy leyendo a partir del artículo 1551. No me da tiempo de decir ni siquiera el número, pero ustedes con su código en la mano van a ir viendo, ¿verdad? Toda persona es legalmente capaz de hacer declaración de voluntad en negocio jurídico, salvo los incapaces. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad civil. Pero habla aquí de la incapacidad relativa que no puede ser revocada por la otra parte si no hubiere conocido la situación. ¿Qué pasa si una persona con incapacidad relativa llega a firmar un contrato? ¿Será este válido? ¿Será no válido? Aquí es donde nos lo está diciendo. En los vicios de la declaración de voluntad nos habla de 4, ¿ya? Y en este capítulo 2, 1257, nos establece que es anulable, no quiere decir nulo. En la ley hay diferencia entre nulo y anulable. Anulable quiere decir que tenemos que ir a un juez y que lo declare, ¿ya? En el nulo, aunque también tenemos que ir a que lo declare un juez, no subsiste ese negocio jurídico porque carecía de alguna situación que lo hace válido. Pero es anulable, fíjense bien, quiere decir que es válido mientras exista y hasta que no se declare nulo. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. En el artículo 1258 nos establece en qué consiste el error, ¿ya? En el 1261, cuando hay dolo, ¿ya? Hay error cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o cualquier otra circunstancia que fuere causa principal de la declaración de voluntad. Ahí, si hay error, es una causa de nulidad. Luego, en el dolo, 1261, dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o a mantener en él a alguna de las partes. Y aquí dice cómo procede ese dolo. Puede haber omisión dolosa. Luego, en el 1264 se establece la violencia y se establece que será ineficaz el consentimiento prestado por violencia o intimidación. Y en el artículo siguiente nos dice cuándo hay violencia o intimidación. Ahí es donde se califica cómo es la violencia. Aquí es donde dice, ¿verdad?, que el juez podrá declarar la nulidad en esas circunstancias. Luego, en el 1266, ¿cómo se califica? Dice que para calificar que hubo violencia, debe tenerse en cuenta la edad, el sexo, la condición de la persona y esos aspectos que pueden influir en la gravedad, ¿verdad? Porque no nos van a creer, ¿verdad?, que un hombre que mida 2 metros de altura diga, es que a mí me amenazó mi esposa que mide unos 60, unos 50, ya, ella a mí me amenazó y yo le tuve miedo. A veces puede ser que sea violencia psicológica también, ¿verdad? Que pueda tener lugar, no se niega. Pero el juez calificará, ¿verdad?, si esa persona fue obligada a autorizar ese documento contra su voluntad. En el 1268 dice algo muy importante, ¿ya? Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, el que sufrió la violencia o padeció el engaño, ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda validez, ¿verdad? El hecho de decir es que fíjese que yo siento miedo, es que yo me sentía como obligada. Si no lo denunció, eso va a quedar válido, ya, lastimosamente. Entonces, ustedes escuchen mejor el audio más a detalle y lean artículo por artículo para comprender cómo operan estas figuras. No hablamos de la simulación porque la simulación se desarrolla más adelante y es interesante el tema de la simulación. Ahora les voy a dar la palabra. Los negocios jurídicos respecto a
los negocios condicionales. A partir del artículo 1269 al 1278 está regulado todos los tipos de condiciones que se pueden colocar en un contrato, ¿ya? Y establece solo algunos artículos, les voy a leer, ustedes escuchen el audio. En el negocio jurídico condicional, la adquisición de derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, depende del acontecimiento que constituye la condición. Cuando se establece una condición en un contrato, en un testamento, pues puede ser de dos formas. Uno, que se cumpla la condición para recibir los derechos o que se cumpla la condición para perderlos. Entonces, a eso se le llama condición suspensiva o condición resolutiva. Entonces, o resolutoria, perdón. Entonces, ustedes, por favor, busquen las definiciones de condición suspensiva y condición resolutiva. Cuando ustedes estén oyendo en cada clase, cada tema, el testamento, cada contrato, ustedes van a decir, esa condición es suspensiva porque adquiere derechos o es resolutoria, porque si se cumple se pierden esos derechos. En los siguientes artículos se empieza a detallar, ¿verdad?, cómo se pierden y cómo se adquieren. Y solo les voy a mencionar lo que establece el 1272. Es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada, ¿verdad? Por ejemplo, un papá se obliga, pero debe él cumplirla, ¿verdad? Que el papá diga, yo te voy a dar la herencia, pero si yo voy a viajar a Estados Unidos. Eso depende de él, entonces no depende de la otra persona. Y de aquí establece cuándo se tiene por cumplida, cuándo caduca las condiciones que se establezcan, ¿verdad? Cuando el acreedor puede intervenir, fíjense, para ejercitar acciones en este tema de los negocios condicionales, entre otros. Y luego se desarrolla todo lo relativo al plazo. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio. Luego, no puede extinguirse el cumplimiento antes del vencimiento del plazo. No me pueden a mí estar demandando si el plazo no se ha cumplido. No me pueden cobrar intereses si el plazo no se ha cumplido. Cuando pensemos en todos estos términos de los que estoy hablando, es en los contratos en general. Escuchen. Luego, habla en el tema de los plazos, ¿verdad? En el 1262, cuando se presume el plazo convenido a favor del deudor. Y luego habla de la figura de la simulación, que ya con esto termino y dejamos unos minutitos para preguntas. Y si no, escriban sus preguntas y me las hacen llegar. Lastimosamente el contenido es tan extenso que yo quisiera desarrollarlo más a detalle, pero me es imposible. Pero algunos sí es necesario que lo veamos. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico del negocio, dándose apariencia de otro de distinta naturaleza. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente realidad que no ha pasado o se ha convenido, o cuando se constituyen o transmiten derechos a las personas interpuestas para mantener desconocidas a los verdaderamente interesados. Vemos que en nuestra práctica hay simulación en los contratos laborales, ¿verdad? Donde se dice que la persona no es trabajador porque tiene un contrato de servicios profesionales, pero hace todo lo que hace un trabajador. Ahí estamos en simulación. De hecho, todos los casos que ganan los 029, su grupo 18, en un juzgado de trabajo, lo ganan porque se logra establecer que hubo simulación del contrato de trabajo, ¿verdad? También intervienen otras figuras acá que ya son más de índole penal, como el testaferrato, como la falsedad ideológica, falsedad material. Y ahí tengamos mucho cuidado cuando se celebran contratos, porque la persona llega con nosotros y nos dice, mire, yo quiero hacer este contrato. Nosotros le damos la forma legal correspondiente. Pero cuando la persona viene y dice, mire, este no era el contrato que yo quería. Usted era el que sabía de derecho, sabía qué era el contrato que mejor nos aplicaba, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y con esto termino, de la otra semana vuelvo a abordar el tema de la simulación. Una persona viene y dice, mire, fíjese que yo quiero comprar esta casa.
allá en un asentamiento. Ah, ya. Vamos entonces a hacer el contrato, ¿verdad? Llegan las partes, llega la persona con el título donde dice que es el propietario, efectivamente dice que es el propietario, él tiene toda la capacidad legal para actuar, etcétera. El otro quiere comprar y el otro quiere vender. Cuando nosotros leemos el documento, resulta ser que ese bien esa persona lo adquirió por adjudicación. Por ser un asentamiento, el Estado se lo adjudicó y constituyó una cláusula que se llama patrimonio familiar. Cuando hay patrimonio familiar, ustedes ya saben que hay prohibición de vender ese bien, por lo menos por la edad, hasta que el hijo menor cumpla la mayoría de edad. Cuando es el Estado que otorga, esa limitación es de 25 años. Cuando vemos cuándo se firma el contrato y cuándo quiere el otro vender la propiedad, vemos que él no puede. Entonces, ese contrato no se puede celebrar. Pero hay muchos colegas que vienen y dicen, mire, como no se puede celebrar ahorita, vamos a hacer una promesa de compraventa. Van a ver después ustedes que la promesa de compraventa solo tiene validez 2 años. Las promesas de compraventa se inscriben en el registro de la propiedad. En el registro no nos van a inscribir una promesa de compraventa de un bien que tiene patrimonio familiar, porque ese es un límite, no se podía vender esa propiedad. Pero ¿cuál es la solución del colega notario? Le dice, mire, hasta que se cumplan los 25 años, vamos a estar celebrando promesa. Y si faltan 15, aún si faltaran 2 años, ¿qué creen ustedes que va a prevalecer más? Si ese vendedor se muere, el derecho a sucesión que los hijos tienen sobre ese bien con patrimonio familiar, o la escritura de promesa al que le vendió cuando no podía vender. Ahí se los dejo. Puede intervenir licenciada Molina, luego licenciado Salas Martínez, y si tienen más dudas, comentarios, preguntas, escríbanlos en el chat, yo los leo y de ahí les puedo responder o los juntan y se los mando. ¿Sí? Muchas gracias. Usted indicó que la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita. Expresa que debía de existir un documento. ¿Podría darme un ejemplo de tácita? Y también tengo una duda en relación a, por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Es un negocio jurídico que normalmente se hace de forma verbal. Inclusive a veces ni existe un recibo de por medio para el pago de la cuota del alquiler, sino que únicamente se lo dan de forma verbal. ¿En qué rubro quedaría ese tipo de negocios? Primero, un negocio jurídico existe indistintamente de que haya o no prueba documental. ¿Ya? Por eso está diciendo que puede ser tácita o expresa. ¿Ya? Expresa cuando usted viene y va al cajero, ¿verdad? Y dice, o la llaman por teléfono y dice que usted quiere una tarjeta de crédito. Aunque el negocio es mercantil, sus bases son civiles, ¿verdad? Sigue esto mejor desarrollado aquí, todavía es aplicable. Entonces, ahí estamos entre un contrato tácito, ¿ya? O que a usted le manden un correo y le digan, si usted no nos indica que deja sin efecto la póliza de seguro tal, esta se va a renovar automáticamente. Usted ahí no firmó nada, ahí no hay nada expreso. Ese tipo de contratos no necesita que sea escrito. Tácitamente usted ya aceptó. Estamos ante un negocio que en forma tácita se hace la aceptación, ¿verdad? Luego hablaba usted de los contratos de arrendamiento. Vamos a esperar a llegar a la clase donde vamos a desarrollar el contrato de arrendamiento. Y ahí van a ver ustedes cuándo los contratos de arrendamiento deben ser escritos, ya, cuándo no deben ser escritos, qué ley lo regula, ¿verdad? Y todo lo relativo a ese contrato, ¿verdad? Y ahí van a comprender mejor cómo es aplicable, ¿verdad? El negocio existente de arrendamiento, el contrato existente de arrendamiento existe aunque no exista un documento. Solo que la forma de probarlo va a ser más difícil,
porque ahí vamos a tener que ir con un juez y decirle, señor juez, fíjese que en fecha tal, ella me dijo, yo le di las llaves, él me entregó este dinero de tal, y mire, así me ha pagado todos estos meses. Yo lo voy a ir a probar todavía en un juicio más largo para que el juez diga, ah, sí, sí existía contrato de arrendamiento y tal cosa procede. Primero me tienen que declarar el derecho, porque de hecho ya existía, pero no de derecho, para llevarlo a probar y ejecutarlo. Si yo voy con un juez y le llevo un contrato de arrendamiento y le digo, mire, señor juez, yo celebré este contrato, pero la persona no me paga, el juez ya no establece si existe o no el derecho. El juez ejecuta en base al documento que ya existe. ¿Ya? No sé si se comprende esa parte, licenciada. Sí, muchas gracias. Muy bien. Y luego, licenciado Martínez, y para los que quieran se pueden retirar porque ya la clase terminó y tienen que ir ustedes a su otra clase. Y gracias, doctora. Fíjese